muy buenas. En este vídeo vamos a ver qué es lo que le ocurre a dos ondas, aunque podrían ser más, cuando se encuentran en el espacio. Para obtener la onda resultante debemos aplicar el principio de superposición, que es tan sencillo como que la onda resultante es igual a la suma de las dos ondas que se encuentran. Vamos a hacerlo para dos ondas por simplificarlo, pero sería válido para un número infinito de ondas que se encuentran. Hay una propiedad interesante, y es que si estas dos ondas se encuentran, estas dos ondas, imaginaos que esta se desplaza hacia aquí, es un pulso, esta se desplaza hacia aquí, se encuentran en el centro, no tienen por qué desplazarse a la misma velocidad, y se encuentran en el centro. Una vez que se hayan encontrado, seguirán propagándose como si no se hubieran visto en su vida. Es decir, en el centro tendremos una onda que será suma de las dos. Fijaos que las dos van hacia arriba, será suma de las dos. Y cuando se crucen, se seguirán propagando como si no se hubieran encontrado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver algunos casos particulares de principio de superposición, de interferencia entre dos ondas. El primero de ellos es aquel en el cual se pueden producir ondas estacionarias. Bueno, vamos a definir la primera onda, g de xt, como a coseno de kx menos omega t, y la segunda como a coseno de kx más omega t más phi. Fijaos que para obtener la onda resultante no tenemos más que sumar las dos ondas, como os he indicado aquí arriba, y haciendo uso de una propiedad de la suma de cosenos, puedo expresar esta suma como 2a coseno de kx más phi medios coseno de omega t más phi medios. Para que yo pueda hacer esto, tienen que tener la misma amplitud, las dos. Lo voy a rodear. Tienen que tener la misma amplitud las dos. Tienen que tener la misma frecuencia. Y deben desplazarse a la misma velocidad. Es decir, el cociente entre k y omega tiene que ser igual. Así que, en definitiva, k también tiene que ser igual. Además, deben desplazarse en sentido contrario. Esta se desplaza hacia el sentido positivo del eje X y esta otra se desplaza hacia el sentido negativo del eje X. Y luego hay un desfase añadido aquí que veremos qué valor tiene que tener para que ocurran una serie de cosas que veremos ahora. Si todo esto se cumple, lo que se generan son ondas estacionarias, en contraposición de las ondas viajeras, que son los tipos de ondas que hemos visto hasta el momento. ¿Qué particularidad tienen? Que al hacer esta suma hemos separado, por un lado, la dependencia espacial de la onda y, por otro lado, la dependencia temporal. No se trata, por lo tanto, de una onda viajera donde la x y la t están interrelacionadas, están juntas dentro del mismo argumento. Aquí el argumento de un coseno es temporal y el argumento del otro coseno es espacial. Bien, vamos a ver cómo sería esta onda si consideramos una cuerda tensa atada por los dos extremos de longitud L. Esto sería el eje Y, y el eje X pues sería hacia la derecha. Esto sería x igual a 0 y aquí x igual a L. Si está atada en este extremo, quiere decir que aquí no se puede mover la cuerda ni para arriba ni para abajo. Eso traducido a esta ecuación quiere decir que g de 0t, es decir, en el punto x igual a 0 para cualquier tiempo, tiene que ser 0. Si aplicamos esta restricción a esta ecuación de aquí,
tiene que ocurrir que el coseno de k por x más phi medios tiene que ser 0 para todo t. Coseno de kx más phi medios tiene que ser igual a 0 para todo t. Y es para x igual a 0. Así que esto es que el coseno de phi medios tiene que ser igual a 0. De donde deducimos que phi, para este caso, ¿vale? Un extremo fijo, el extremo x igual a 0 fijo, phi tiene que ser pi. ¿De acuerdo? Si utilizamos este valor aquí abajo, podemos reescribir la ecuación de la onda estacionaria como 2a seno de kx, ya que el coseno de kx más pi medios es el seno de kx, seno de omega t. De nuevo, porque el coseno de omega t más pi medios es el seno de omega t. Ya tendríamos aquí la onda que se formaría en este caso. Ahora, imaginemos que la cuerda también está sujeta en este otro extremo. Es decir, que tenemos dos extremos fijos. No se podrá producir en esta cuerda cualquier onda, solamente algunas permitidas. Si los dos extremos están fijos, quiere decir que además de esta condición que le hemos puesto aquí arriba, también tiene que ser 0 la perturbación en x igual a L. Aquí, en x igual a L. Si eso lo aplico a esta ecuación, significa que, eso para todo t, significa que el seno de k por L tiene que ser 0. Y esto ocurre para k por L igual a un número entero de veces pi. A esta k, que es el número de ondas, le voy a llamar k sub n, porque habrá una k para cada n, donde n será 1, 2, 3, etc. Y aquí k lo puedo expresar en función de la longitud de onda como 2pi partido para lambda sub n. Entonces, si de aquí despejo lambda n, me queda que es igual a 2L partido por n. Y estas son las longitudes de onda de las ondas estacionarias que se pueden formar en una cuerda sujeta por los dos extremos. Para cada n se formará una onda, o habrá posibilidad de que se forme una onda, y a estas ondas se le llaman armónicos. N igual a 1 es el primer armónico, n igual a 2 segundo armónico, y así sucesivamente. Al primer armónico también se le suele llamar armónico fundamental. De aquí, sabiendo la velocidad de la onda, podríamos obtener también la frecuencia de cada uno de los armónicos. La frecuencia sería v partido para lambda n, es decir, nv partido para 2L. ¿Qué aspecto tienen estas ondas? Pues si esta es la longitud de mi cuerda, el primer armónico es así, el segundo armónico es así, el tercer armónico es así, y así sucesivamente. Fijaos que es justamente lo que tiene que ocurrir, y es lógico. Todas las ondas que se formen tienen que tener los dos extremos fijos, que es lo que yo he impuesto, el de x igual a 0 y el de x igual a L. Entonces, esta es la primera posible, esta es la segunda, la tercera, y así sucesivamente. ¿Qué ocurriría si la cuerda, en lugar de tener un extremo fijo, en lugar de tener los dos extremos fijos, tuviera un extremo fijo
y el otro libre. En ese caso, tendríamos que aplicar un extremo fijo y otro libre. En este caso, la condición que tiene que cumplir esta ecuación es que la derivada de g con respecto a x en x igual a L tiene que ser 0. No la perturbación, sino la derivada de la perturbación. Vamos a hacer la derivada con respecto a x de esta expresión. Derivada de g con respecto a x es igual a 2a por k coseno de kx seno de omega t. Y si esto tiene que ser 0 para x igual a L, se traduce en que el coseno de k por L tiene que ser 0. Por lo tanto, k sub n por L tiene que ser igual a un número impar de veces pi medios. 2n menos 1 pi medios. De nuevo pongo k sub n porque para cada n habrá un k distinto. Y esto, igual que antes, es 2pi partido de lambda n. Si despejo lambda n, será igual a 4L dividido para 2n menos 1. Y igual que antes, para n igual a 1 será el primer armónico, para n igual a 2 el segundo armónico, y así sucesivamente. La frecuencia de cada armónico la obtenemos igual que arriba, como v partido de lambda n, es decir, 2n menos 1 v partido para 4L. Y en estos también va la n de 1 en 1 desde 1. ¿Qué forma tienen estos armónicos? Si esto es x igual a 0 y esto es x igual a L, el primer armónico tiene esta forma. Fijaos que aquí sigue siendo el extremo fijo y aquí no. El segundo armónico tiene esta forma. El tercer armónico tiene esta forma. Y así sucesivamente. Este siempre tiene que estar fijo y este no. Este tiene que estar libre. Para una cuerda que tenga los dos extremos fijos no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Pero resulta que esta condición de dos extremos fijos en una cuerda es equivalente a tener dos extremos cerrados en un tubo. Sí, entonces ya vemos qué es lo que ocurre. Extremo fijo significa extremo cerrado en un tubo. Y extremo libre significa extremo abierto en un tubo. Por lo tanto, esta primera condición serían dos extremos cerrados en un tubo, esto. La segunda que hemos hecho aquí, y aquí se formarían estos armónicos que hemos visto, la segunda que hemos visto sería esto, un extremo abierto y el otro, o sea, un extremo cerrado y otro extremo abierto, y los armónicos que se formarían serían estos que hemos visto aquí con estas expresiones de aquí, y el que nos quedaría por ver es un tubo que tiene los dos extremos abiertos. Los armónicos que se formarían obedecen a la siguiente expresión. Para este caso tenemos que partir de esta expresión de aquí arriba otra vez, y me estoy refiriendo ahora a este caso, que es el último que nos queda, y lo que se debe cumplir es que la derivada con respecto de x de la perturbación en x igual a 0 sea 0 y que la derivada de g con respecto de x en x igual a L también sea 0, es decir, lo mismo que aquí en L y en 0. Derivada de g con respecto a x sería 2ak
seno de kx más phi medios coseno de omega t más phi medios. Si esto tiene que ser igual a 0 para x igual a 0, quiere decir que el seno de el seno de phi medios tiene que ser igual a 0. Esto implica que phi es 0 en este caso. En el caso anterior era pi, en este caso es 0. Así que, si me vuelvo aquí arriba, tengo que la derivada de y con respecto a x es 2ak seno de k por x coseno de omega t. Si ahora aplico esta expresión, esta condición, tengo que el seno de k por l tiene que ser igual a 0 y esto ocurre, fijaos que ya lo tengo aquí arriba, es lo mismo que aquí, seno de k por l igual a 0 ocurre cuando kn por L es igual a NP. Así que las mismas expresiones que hemos obtenido en este caso me sirven para este último. ¿Vale? Dos extremos cerrados o dos extremos abiertos. En cambio, para un extremo abierto y un extremo cerrado, tendría que utilizar esta segunda expresión. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo veremos otro caso particular de interferencia de ondas.